es Glomus mucinalicum variedad Luciferum nova. Okay. Este nombre que es tan largo. Escúchame, se lo vamos a poner escrito allá abajo porque sí, es complicado. Yo entiendo que el nombre es complicado. Es una especie nueva, descubierta por SIMBOL y está protegida con distintos tipos de patentes. Para conseguir la patente de un microorganismo, una de las cosas fundamentales que se nos requirió en su momento fue poder demostrar que había diferencias fundamentales con respecto a otras especies y cepas de hongos formadores de micorrizas. Y afortunadamente conseguimos no solo una, sino que tenemos 2 patentes diferenciadas del propio microorganismo. Incluso creo que podemos incluir el link para que puedan consultar estas patentes y puedan ampliar esta información si es que alguien lo requiere. Pero lo que quiero insistir con esto es que el hecho de que exista esta patente ya demuestra que es una especie, incluso una cepa, totalmente diferenciada del resto. Para que tengan una idea, hay más de 100, 190 especies de hongos formadores de micorrizas catalogados. SIMBOL tiene acceso a todas ellas. O sea, podríamos usar cualquiera de ellas, cualquiera, incluso la nuestra. Sin embargo, por esa protección de patente que tenemos, el resto de productores de productos para agricultura no pueden utilizar el Glomus mucinalicum tenuciparum para eso, para uso agrícola. Podrían utilizarlo con usos de fármacos si es que tuviera alguna aplicación, pero nunca para uso agrícola. Entonces, no puede haber otro producto que lleve el mismo hongo formado de micorrizas. Además, se da una circunstancia muy especial, y es que este hongo formado de micorrizas fue seleccionado entre todas esas cientos de especies y cepas de hongos formadores de micorrizas por 3 características muy exóticas, muy raras, que no suelen darse juntas en ningún hongo formador de micorrizas, al menos caseros. Y algo que queremos resaltar nosotros como parte comercial y que creo que cualquier partner de SIMBOL a nivel mundial haría y la misma persona de SIMBOL es que no queremos descartar ninguna micorriza. Las micorrizas que se utilizan en el sector agrícola todas tienen una función. Ahora, nosotros aquí en este conversatorio queremos darle herramientas para que ustedes simplemente seleccionen de acuerdo con argumentos válidos qué es lo que conviene y cuál es el valor agregado, porque aquí estamos hablando de eso también. Entonces, José Miguel hace unos segundos estaba hablando de 3 factores importantes, que eso es lo que yo creo, por lo que Myco SIMBOL tiene la patente, es la única patente de micorriza en el mundo, y me gustaría que tú abundes y especificara cuáles son esos 3 factores que diferencian a Myco y las micorrizas de SIMBOL de todas las otras. Entonces, te paso la palabra porque es muy importante. Simplemente hacer dos correcciones, una corrección muy pequeña. Patentes de producción de micorrizas no somos la única, hay varias. Patentes de cepa, nosotros ya tenemos 2, al menos 2. Es decir, ya no somos los únicos, hace 8 o 9 años sí éramos los únicos, ahora ya van llegando, pero sí tenemos una diferenciación importante. ¿Por qué no me llegó el correo? Sí tenemos una diferenciación importante. En cuanto a esas 3 características que son muy importantes, yo quiero formalizar, que entiendan por qué, no solo cuáles son, sino por qué son importantes. Bien, las 3 características básicas son gran producción de micelio estramático. Para que todo el mundo me entienda, el micelio es una estructura que se genera a partir de los pelos absorbentes de la raíz, que tiene un desarrollo en 3 dimensiones, son como microtuberías huecas que son capaces de explorar mucho más allá de donde llegan nuestras raíces y traer agua y nutrientes hacia el interior de la raíz. No solo aproximarlo, sino que hasta el interior de la raíz. Una especie de hongo formador de micorrizas que produzca mucho micelio, tener en cuenta que esta produce hasta 4 veces más que la hongos formadores de micorrizas convencionales y más usados en la agricultura, pues esa gran cantidad de micelio trabaja en favor de nuestra planta. Cuanto más micelio sea capaz de producir, más trabaja en favor del uso agrícola de este hongo formador de micorrizas. Adicionalmente, produce esporas de pequeño tamaño, entre 20 y 40 micras, y exteriores a la raíz. Esto es un comportamiento extraño dentro de los hongos formadores de micorrizas. No es tan habitual que produzcan las esporas fuera de la raíz. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se producen en el interior de la raíz, lo que hacen es bloquear, incluso en algún caso, llegar a dañar el pelo absorbente sobre el que se desarrolló la micorriza. Con lo cual la planta tiene una energía en curar y en reproducir ese pelo absorbente. El hecho de que polen fuera, por tanto, le reduce el consumo energético que tiene la planta por manejar o por nutrir a este tipo de microorganismos. Adicionalmente, y como tercer punto,
tenemos que este hongo formador de micorriza, el Glomus granicus, tiene una alta resistencia a sales. Fue aislado de un suelo salino-sódico y tiene una alta resistencia a sales. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hacemos fertilización en agricultura intensiva, lo que estamos aportando son sales. Eso puede derivar en que en determinados momentos se produzcan altas concentraciones, cuando estamos inyectando, cuando aplicamos un granulado en el suelo, altas concentraciones que deben ser toleradas por el hongo formador de micorriza que estamos trabajando. Tienen que ser capaz de resistir esas condiciones. Para que tengan una idea, nuestro hongo formador de micorriza fue aislado de un suelo que está por encima del doble de conductividad eléctrica de lo que sería un suelo aceptable como suelo agrícola. Es decir, cualquier condición, por exigente que sea, de agricultura intensiva, me da igual que sea un cultivo de tomate tipo RAF, como se hace en España, en Almería, que es muy exigente en cuanto a sales, que un cultivo de lechuga donde la reducción de sales es muy importante, este hongo formador de micorrizas puede trabajar en ese rango. Es simplemente algo parecido a vivir en un entorno muy agresivo, con alta competitividad, con altas concentraciones de sales, con poco alimento disponible, y de repente llegar a un suelo donde hay un árbol bien nutrido, una alta concentración de nutrientes que nos favorecen el desarrollo del hongo formador de micorrizas. Es decir, esta cepa, cuando se traen a un suelo agrícola, está muy por debajo de su umbral de tolerancia. Es decir, está trabajando de una manera muy cómoda, tal cual como yo cada vez que visito República Dominicana. Comparándola con otra entonces, la otra puede en algún momento dejar de ser eficiente en el tiempo. O sea, sí, hay que estar reponiendo, pero el Glomus te dice entonces que se mantiene siendo eficiente siempre por esa condición. Bueno, lo que nosotros buscamos en agricultura, por el hecho de reponer o no reponer, lo que nosotros buscamos en agricultura es ir un poco más allá de la concentración natural, de lo que se encuentra naturalmente en el suelo, para favorecer, insisto, y para nosotros es muy importante, maximizar la productividad, maximizar lo que el productor puede sacar de su cultivo. Para eso tenemos que ir un poquito más allá de lo que es natural, y por eso tenemos que reinocular periódicamente. Cuando hablo de reinocular periódicamente, pues hablamos de todos tipos de cultivos. No es lo mismo una lechuga que inocularemos una sola vez que un cultivo perenne o cultivo de hoja caduca que inoculamos cada año. Incluso buscamos distintas sesiones dentro del propio año. Básicamente lo que estamos consiguiendo con esto, con esa reinoculación, es tener suficiente cantidad de inóculos. Como tú bien decías, cuando seleccionamos una especie que la hemos sacado de un bosque, de una selva, de una zona de baja conductividad eléctrica, pH bajos también, y nos lo llevamos a un suelo, un pH un poquito más alto, con una alta conductividad eléctrica, se le complica mucho no solo inocular, sino incluso mantenerse viva, como tú bien decías. Generan estructuras de resistencia, como pueden ser esporas, pero que difícilmente, o con mucha dificultad, son capaces de esporular e inocular. Y aun cuando inoculen, lo hacen en concentraciones bastante inferiores, de tal manera que no suponen un impacto positivo en la productividad del cultivo, que al final, y en definitiva, es lo que nos mueve. O sea, aplicamos insumos agrícolas para aumentar la actividad. Muy importante, los hongos formadores de micorrizas no se activan nada más que en presencia de raíz activa de la planta. Es decir, cuando nosotros aplicamos Myco-Am y queremos activar Myco-Am, lo que tenemos que hacer es ponerlo en el tanque de inyección de nuestro sistema o en el boom que vayamos a aplicar, el método que hayamos elegido para hacer la aplicación, y con el agua se va a activar. Y tenemos X días, 6, 7 días, para conseguir que ese hongo formador de micorriza llegue a la raíz. Pero no somos capaces de reproducirlo, ni que le pongamos melaza. La única manera de alimentarse un hongo formador de micorrizas es de los fotoasimilados que producen las plantas. Hay un intercambio entre el hongo formador de micorrizas y la planta. Como explicábamos antes, el hongo formador de micorrizas trae agua y fertilizantes al interior de la planta y la planta le da azúcares por ese trabajo. Que pertenecen a grupos diferentes, como ya nosotros hemos escuchado principalmente de usted, la división que hay unos que son simbióticos, otros que son asociativos, de vida libre. No es lo mismo, y lo de vida libre. O sea, no es lo mismo. Necesariamente las micorrizas necesitan de la raíz para que hagan la simbiosis. Tú me das, yo te doy. Correcto. Necesitan de la planta para poder vivir. Para poder Tenemos vivir un tiempo para hacer el inóculo
Lo aplicamos en nuestro suelo para activar ese hongo formador de micorrizas en presencia de raíces funcionales, raíces activas. Se introduce en esa raíz y empieza a alimentarse de las sustancias que de una manera activa la planta les da, porque obtienen un beneficio muy importante del hongo formador de micorrizas. Para que tengamos una idea de cuán importante es, hace 400 millones de años que se viene produciendo. Es algo que antes de que hubieran dinosaurios sobre la Tierra ya estaba en la Tierra, ya funcionaba con las primeras plantas prehistóricas. Y a día de hoy es prácticamente igual. En síntesis, en conjunto general, la actividad de una micorriza de hoy y del periodo devónico hace 400 millones de años es prácticamente igual. Y en biología, lo que no cambia es porque es altamente eficiente. Y hasta el día de hoy, las micorrizas siguen trabajando. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No se pueden alimentar micorrizas de una manera externa a la planta. Se podrían mantener en un estado de latencia, ¿vale? Pero no reproducirlas, no alimentarse. Por tanto, meterla en un tanque con melaza para una micorriza no tiene ningún sentido. Los hongos formadores de micorriza inoculan una planta y se interconectan. Llega al punto que una planta con la siguiente está interconectada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un micelio que parte de la raíz de un árbol se desarrolla en 3 dimensiones buscando nutrientes y de repente se encuentra con el micelio de otra que viene de otra planta y se conecta. De tal manera que se produce un intercambio no solo de información, y esa parte es importante, sino además de nutrientes. Uno de los efectos que se ven, sobre todo cuando utilizamos hortalizas y manejamos nuestro hongo formador de micorrizas, se ven en pocas semanas, es que se aumenta la uniformidad de nuestro cultivo. Parece que todas las plantas de repente se pusieron a trabajar al mismo tiempo, lo cual es muy interesante para el productor, porque se agrupan las cosechas, se pueden consumir en menos número de recolecciones, y es algo que también suma. Esto se produce porque hay una comunicación. O sea, el hongo formador de micorriza produce el micelio, está nucleado, es decir, tiene información, tiene por decirlo de una manera similar a la tecnología, tiene un microchip, cada fragmentito del hongo formador de micorriza, y es capaz de tomar información y compartirla con sus compañeros. Y así se genera algo parecido a lo que puede ser una red una red social. Alguien identifica algo, lo comunica y 4 personas que lo reciben lo mandan a otras 4 y así progresivamente, y al final de una hora hay millones de personas que están viendo la misma noticia. Esto es lo que pasa con el hongo formador de micorriza. Cuando una planta sufre un ataque y está conectada en esa red, el hongo formador de micorrizas percibe esa señal y la comparte. De tal manera que la siguiente planta, que aún no se ha visto afectada por la enfermedad, activa su sistema inmunitario, se va preparando. Se prepara porque entiende que le puede llegar la enfermedad. Y esto no solo pasa con los patógenos, también pasa con las plagas. Las plantas, por sí, de una manera natural, emiten determinadas sustancias que atraen o repelen a unos insectos y a otros. Y cuando reciben este tipo de señales son capaces de modificar esas señales para no atraer a determinados tipos de patógenos, de plagas, que pudieran estar atacando en la proximidad. Entonces, ayuda, mejora el estado general de nuestra planta a través de la comunicación. Y esa comunicación, creo que el ejemplo es notable, como las redes sociales.